Ya, Joel. Bien. Hoy es lunes 5 de julio de 2021, estamos en la Escuela ORT, somos alumnos de segundo J y vamos a entrevistar a João Bastos Castel para que nos cuente sus orígenes y su experiencia migratoria de Brasil hacia nuestro país. ¿Te podrías presentar, por favor, con nosotros? Bien, mi nombre es João Marcos César Bastos, soy de San Gabriel, Rio Grande do Sul, a parte sul de Brasil. Y bueno, en mi, como diría, yo tengo en mi familia, tengo distintas mezclas de raza, así se diría, ¿no? Por parte de mi papá de África. Sé muy poco, pero lo que sé es que mi bisabuela vino de África en un navío a los 4 años de edad. Ese es todo lo que sé. La familia de mi papá fallecieron casi todos muy temprano. Creo que mi papá a los 30 años ya no tenía los hermanos, que eran 4. Y el papá de él y la mamá también fallecieron. Él era muy jovencito cuando él tenía 9 años cuando falleció su papá. Entonces, la parte de familia de mi papá tengo tíos. Los hermanos de él no conocí a ninguno. Y bueno, eso por parte de mi papá, ¿no? Y por parte de mi mamá son, se dice, los indios de acá de América Latina, que es una... Eu não tenho bem preciso de onde saíram, porque hoje em dia nós temos internet e podemos pesquisar, mas eu nessa época não havia, então não tínhamos muita informação. E depois na minha família são negros, índios, e depois aí uma mescla raríssima que são alemães e portugueses. Esa es toda la información así que lo pude averiguar ahí para traer acá a ustedes. Bien. A ver, ¿quién sigue preguntando? Vamos. Anímense. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mira, mi papá tiene una historia muy... Yo como hijo, ¿no? Para mí siento mucho orgullo por él. Mi papá viene de una familia muy pobre y donde él empezó, él vio que a través del estudio era como podría salir de esa, ¿no? De esa, no caso que vivían. Entonces mi papá, la cuestión de estudios para él siempre fue la cosa de estudiar. Entonces a través del estudio era donde ia avançando socialmente, né, eu diria. E uma coisa muito interessante dele é que um 90% de tudo o que hizo em sua vida sempre sacava primeiro lugar, segundo lugar, era muito estudioso. E eu creio que depois de grande entendi que ele se aferrou ao estudo por la questão de todas las dificultades que tenía por ser negro, cosa que él nunca nos pasó. Yo eso admiro él nunca pasó a nosotros la cuestión del racismo, todo eso. Yo fui vivir eso de grande. Entonces para mí fue muy de grande percibir cuán lindo fue ¿no? su vida, sus elecciones. E, bueno, ele começou os estudos dele foi todo dentro do exército. Depois, dentro do exército também cursou contabilidade. Mas se quedou aí. E em cima de tudo isso também era músico. Ensinava música de muito temprana idade. Ele era evangélico. E, bueno, e aí também surgió la música, ¿no? ¿Qué tipo de instrumento tocaba?
Não, meu papai já é falecido, já há 25 anos, e ele não tocava instrumento, ele ensinava música e era regente de um coro. Bien. ¿A qué colegio fuiste? Eu, mi primária e secundária, eu creio que Brasil tinha uma coisa que havia muitos colégios, como se diz, de cura. Mi primária foi grande parte nesses colégios de cura, e depois a secundária também, os 2 últimos anos foi num colégio de cura, porque meu papá, como era militar, nós viajávamos muito, estávamos 4, 5 anos na cidade e lo transferiam a outra cidade. E assim eu tive toda a minha infância, viajei muito e vivimos em distintos lugares. ¿A qué jugabas cuando eras chico? Ah, qué buena pregunta. Bueno, mi juego de chico foi sempre com coisas, como diria, não jogávamos com juguetes tradicionais, não, que nem plástico. Eu me acordo fui ter um juguete, um cochecito de plástico já de grande. Nossos juguetes eram com coisas, com latas, que seja, madeiras, inventávamos coisas, não? Era muito... minha infância foi muito assim, muito... como te explico? Eu, por ser negro, sempre vivi no meio dos militares e nunca parei para prestar atenção. Depois de grande que fui perceber que volvia a minha memória de coisas que me acordava, e aí me dava conta que eu sempre fui o único. Então, como não, quando vos não miras outros, é quase como eu nem percebia essa diferença. Eu fui perceber essa diferença e entender o que significava, não, a questão racial, já de grande. Assim, meu papai nos poupou essa parte, ¿no? ¿Iba bien en la escuela como tu papá? Não entendi. ¿Iba bien en los estudios de la escuela? Eu não como ele. Eu sempre estudei para... Não sei, minha coisa sempre foi a música, desde muito chico, muito temprana idade, aos 7, já decidi que queria ser músico. E, bueno, hice primária, secundária, como todos fazem, mas hoje em dia é mais distinto, porque hoje em dia vos te direcionar já de temprana idade a algo que te gusta e é mais direcional, não? Antes era não recuerdo como se diz em espanhol, quando pode ser a secundária, primária e secundária sem orientação, não? Então, meu estudo sempre foi para passar de ano, hasta que me descobri com a música. E depois, minha secundária, hice contabilidade, que hice mais para gosto de meu papá do que para o meu. E nada, quando terminei a secundária, já era grande e aí fui para a música e, bueno, acá estou. Depois de muitas voltas. ¿Qué tipo de música te gustó? Mira, eu de chiquito empecé a tocar música evangélica, não? Porque praticamente nasci dentro da igreja e foi onde aprendi a música. Então, a princípio foi música assim cristã, hasta eu ter uns 9 anos, mais ou menos, 8, 9 anos, quando dentro da igreja, me acordo, está muito presente em minha cabeça, escutei o primeiro acorde da bossa nova e que é isso? Quero isso. E aí comecei como que aí sim me abriu a mente a questão da música. E, bueno, hasta hoy, né? Nunca lo parei. ¿Por qué decidiste venir a Argentina? Mi venida a Argentina, na verdade, foi que eu me iba a Itália e saquei passagem, estava todo preparado e tinha que fazer a visa. E nesse momento eu não tinha trabalho, ou seja, não tinha trabalho comprovar, não tinha como comprovar.
Entonces me fue negado la visa. Coisa que é muito comum nesse momento, passavam, né? Músico que queria viajar, em geral, os músicos se iam e não volviam. Então, já me negaram o visto, mas eu tinha tão preparado em minha cabeça de que me ia de Brasil, queria conhecer outras culturas e a Argentina era como mais cerca e me vim à Argentina. Isso foi ano 92. Coisa E que vos cuando- tem uma anedota. Ah, deja- Como? No, no, seguí. Seguí, perdón. Não, ia contar uma anedota que eu, quando eu vim à Argentina, nesse momento não havia GPS, não havia nada dessas coisas e me passei e não chegava. Fomos perguntar onde estávamos em Bahia Blanca. E como sabia, eu tinha em meus planos algum momento ir conhecer o sul de Brasil, de Argentina, e me fui a conhecer, aí nós fomos a Neuquén, toda a região sul, cheguei hasta Bariloche, vivi uns meses aí, depois volvendo que conhecia acá a Buenos Aires. ¿Lo viniste solo? Não, vim com uma novia. Ah, Mi viaje em princípio ia ser solo, ah. pero como venía acá cerca y ahí poderíamos venir en coche y nada, se prendió y venimos juntos. Se ríe Pero tu hija. yo me quedé, Se ríe tu hija acá. pero no final, nesse momento, me quedé solo. A ella no le gustó mucho. Bien. A ver, ahora sí. ¿Y decís que venir a Argentina fue para bien o para mal? No, para bien, para bien. Argentina soy muy agradecido por eso, sigo acá todavía. No, Argentina para mí realmente fue una linda experiencia. Fue mi primera salida de Brasil y no, fue muy bueno, estoy muy agradecido. En la época que vino Brother, ¿sí? Sí. Era la época de la crisis en todos lados, ¿no? En los 90. Mira, yo llegué acá y a los 2 días cambiaron a peso. Yo llegué en la época del austral. Claro, Era una confusión porque yo no conocía la moneda claro. y llegué y comencé a conocer moneda porque no recuerdo, pero fue muy seguido que llegué que cambió a peso. Así que Bien. agarré ustedes todos creo que, no sé si se acordarán, pero agarré toda la crisis. No, muchos de ustedes ni nacido eran. Sí, y allá no piensan en dólares, nosotros acá sí. Sí. Ese es un tema también. Bueno, a ver. Sí. ¿Y conocías algo de Argentina? O sea, antes de venir, como algo, habías escuchado algo Hola, o pensabas Titi. algo. Hola, Laura. No, lo único que sabía que Argentina tenía buen asado y tango. Era como, es como yo te dije, hoy en día nosotros tenemos la internet, que es una gloria, vos te informás de todo en 2 minutos, ver fotos, ¿no? Tem mucha información. En mi época, nada, era tanto que mis amigos, nadie nunca había venido, yo fui uno de los primeros a cruzar, a salir de Brasil, así de mi grupo de amigos, ¿no? Bien. ¿Vos sabías español cuando llegaste a Argentina? No, vine sin hablar nada y hasta hoy me cuesta mucho, pero ahora ya me hago entender. Pero era muy, para nosotros en Brasil, no es difícil entender el castellano. Porque yo como vivía en el sur de Brasil, hay muchas, ¿cómo se dice? Muchas ciudades que hacen divisa con Uruguay, con Argentina. Entonces, nosotros que vivimos no sur tenemos el oído ya más o menos entrenado para el castellano.
que no es lo mismo para la gente de acá, ¿no? Nosotros como, una cosa también muy interesante, la grande parte de las palabras que están en español están en portugués, solo que no se usan. Pero esa era lo que me hacía comprender. O sea, yo siempre me pasaba que yo entendía perfectamente y la gente no me entendía. Eso me daba una cierta ventaja, porque muchas veces pensaba que como yo no me comunicaba, pensaba que yo no entendía, pero yo entendía todo, siempre entendí. Sempre entendi mais do que podia falar, não? Isso era, de certa maneira, era uma vantagem. Em alguns casos. Y acá en Argentina, ¿considerás que alguna vez hicieron algo racista acá en Argentina? ¿Algún comentario, lo que sea que Sim, recuerdes aquí? sim, tenho muitas, muitas, muitas. Acá, eu quando cheguei acá, por exemplo, era muito gracioso, era ir caminhando por la calle e a gente dar-se vuelta y seguirte mirando, seguir caminando por delante y mirando para atrás, a mí me causaba mucha gracia eso. Y después cosas tipo, tengo una anécdota que pasó con un amigo mío negro, y ya un par de años acá, después yo traje mis amigos, ¿no? Tenía un grupo que trabajaba ya, éramos un trío y después a los 2, 3 años los invité a venir acá. Y me recuerdo que fuimos a tocar en Colón, ¿viste? En la que tiene las playas, y una nena de unos 9 años. Cuando fui mi amigo era más negro, más... Yo tengo mezcla, yo soy medio mezcla de negro con indio, entonces tengo la piel un poco más clara, pero él era bien negro, no un negro como los africanos, pero bastante más oscuro que yo, y la menina esa de 9 años no podía creer, decía, mamá, ele habla. Y quería tocar y tocaba en nosotros, y así era como bichos raros para la gente acá. Mucha gente, porque yo cuando vine a esa época ya no había pocos negros, ¿no? No sé si ustedes, me imagino que ustedes ya deben ter sabido de la historia cómo fue, pero había muy pocos, entonces era como, eran unos bichos raros para muchos. Y bueno, historias así de discriminación, tengo millones para contar. Pero como dije antes, mi papá nos dio una buena, no sé si es una educación la manera, la palabra correcta, nos enseñó de una manera que yo me daba, cuando vi ese tipo de situación, como me daba lástima, nunca, siempre ignoré. Cuando vi algún tipo, sí, hasta hoy hago eso. Yo por el trabajo que tengo, por ejemplo, yo toco con Ciro los Persas, yo he viajado mucho. Y ya de antes con Boston Stones también, que toqué muchos años, viajamos casi toda la América Latina. Y muchas situaciones de lugares lujosos que iba por tocar con él, y en hoteles, cosas, tengo historias de tipo, de estar en un hotel muy lujoso y voy a entrar y una persona ve un tipo y no me quiere dejar entrar. Yo digo, yo estoy en el hotel. No creían hasta que iba y averiguaban por sí que yo estaba hospedado en el hotel. Entonces, ese tipo de cosas así, pasé mucho. Faz parte, cualquier negro, te va a decir, cualquier negro acá yo creo que acá en cualquier lugar del mundo pasa por esas, sufre esas discriminaciones, ¿no? ¿Por qué pensás que pasa eso? Yo creo que dependiendo de cómo miras, son cosas que tienen mucho por... Yo creo que lo que yo más siento es por una cuestión de cultura mesmo, ¿entendés? De que el negro siempre estuvo como el esclavo y mismo con pasar del tiempo y que pasó la abolición de la escravatura, pero yo creo que es una cuestión de la mentalidad, quedó en la mente
de algunos, né? No es todos que son así, pero muchos ven el negro como un ser inferior. Y es triste hablar eso, pero es una realidad. Sí. Yo ahora no recuerdo cosas, pero había muchas situaciones que me pasaban y yo no podía creer que estaba pasando. Así, simplesmente de indiferencia. A mí me pasó una, até vou contar, me pasó una ano pasado, no, ano retrasado, 2019, estamos 21. En 2019 estaba en Málaga, fui a hacer una gira con Ciro, y en un momento fui a andar de esos monopatín, y era un monopatín que vos accionaba él por el celular. Entonces lo accioné y me decía, había como un GPS que estaba a 2 cuadras, pero en un lugar medio difícil, había muchas callecitas y cortadas. Entonces yo le preguntaba a la gente. Y bueno, yo sabía, ¿no? Hablaba español, estaba preguntando y sabía que la gente me entendía. Y la gente simplemente muchos no me respondían. Me miraban cuando veía, yo hablaba, miraban para adelante y seguían caminando. Y ese tipo de situación, así, pasé muchísimas veces de hablar con una persona, levanta a mirada, ve que era yo que estaba hablando, y baja la mirada y te ignora. Ese tipo de situaciones he pasado muchas. Pero como digo, yo creo que lo bueno que mi papá me pasó es que, como él nunca nos pasó ese tipo de situación, nosotros, como yo te digo, yo fui a vivir de grande, entonces no tengo la misma reacción que muchos negros tienen, que como que le molestan. A mí no llega a me molestar, a mí me da... Nada, casi me da lástima de una persona que es racista, porque na verdade creo que o pensamento dessa pessoa que não está bem, como eu digo, não entendeu ainda, não? Que somos todos iguais e não há diferença por colores. A ver, ¿Cómo viajaste vos acá a Argentina y tuviste algún problema cuando viajabas? Mira, yo tuve tantos problemas que, por ejemplo, yo tenía un coche y me paró tantas veces la policía, pero tantas que yo digo, no, pero era el tema de la patente, yo no me daba cuenta, ¿no? Yo pensaba que era una cuestión conmigo, ¿por qué la policía me para todo momento? Si yo iba por la calle y pasaba un policía en moto, me paraba. O num semáforo, parava, mirava ao lado um policial, era muito factível que saía de ali e me parava. E assim, esse tipo de situações, padeci muito, até que vendi meu coche, aí com um coche com patente argentina diminuiu bastante. Hoje em dia já quase não me para. Não sei se respondi tua pergunta. no, no tendrían que preguntar los chicos, pero me quedé pensando en lo que contabas antes y la verdad que, nada, que nos viene muy bien lo que estás contando para hablar después del tema, porque es ignorancia pura, es resultado de la ignorancia pura, digamos, lo que pasa, ¿no? Con la discriminación y todo eso. Eu creio que a questão da discriminação, há muitos tipos de discriminação. Sí. Há a discriminação racial, social, há muitas. Eu o que contava, não sei, eu penso que eu lo padezco em sentido de que eu, em 2021, às vezes vejo coisas assim, eu digo, não pode ser que todavía siga passando isso. Pero yo creo que el ser humano nosotros estamos evolucionando en todos los sentidos, ¿no? Y yo creo que esa es una cuestión de que yo creo que va a seguir mucho ainda, porque mira todos los años que hacen de que ya no existe más ¿no? Que fue la cuestión racial fue puesta que
¿no? Los negros son personas igual que un blanco, ¿no? O sea, no hay esa diferencia de color, ¿no? Pero yo siento que nosotros la llevamos como algo que el negro también es racista, ¿entendés? Muchos dicen que no, pero también pasa, yo creo que es una cuestión de evolución de como seres, ¿entendés? Más allá de la raza. Y yo creo en eso, porque es casi lo mismo cuando ve a un tipo con turbante y piensan que es un terrorista, o, ¿entendés? Hay ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, cuando vim a Brasil, quando cheguei acá, yo nunca había visto un judío assim de cerca. Yo veía en las películas, cuando andaba acá en esos barrios que hay muchos judíos, era casi como estar en otro país, cosa que allá en Brasil no, yo nunca viví eso. Sei que havia, por exemplo, São Paulo, hay los Licey, por exemplo, hay barrios que são de japoneses, e Botaí parece que está em Japão, e são todos brasileiros, todos falam português. Então, é como que para mim como diria, é uma questão de que uno vai crescendo, né? Eu creio que isso tem muito a ver com o lado espiritual também. Eu acho que as pessoas estão muito lejas da questão espiritual e é mais difícil, porque quando você está mais conectado espiritualmente, você tem outra empatia com pessoas, não? Porque são pessoas. Vas a hablar con un tipo por teléfono, van a saber el color de un tipo. Entonces, todo para mí es eso, es una cuestión de evolución como seres. Vamos a, como diría, muy lentamente, pero yo creo que ya hay mucho cambio. Hoy en día hay muchas cosas que ustedes jóvenes ya no, ya vienen con otra mentalidad en relación a eso. Sí. ¿Te parece? Porque se va a cortar, entonces, entrar otra vez, viste que tienes Sí. 40 minutos, entrar otra vez, así te pueden seguir haciendo otras preguntas si tenés tiempo, nos falta poquito, Sí. pero listo. Perfecto. Dale, salgo. salimos y volvemos a entrar, así no se corta en otra. ¿Entramos con el mismo link? Sí, el mismo, el mismo. Ok, dale. Gracias.